Right now, you need dependable internet and endless entertainment. Xfinity has you covered with reliably fast speeds and advanced security included with the X-Fi Gateway, so your connected devices are protected. And when it comes to TV, Xfinity is your home for all your streaming apps, like Peacock. Plus, get contactless service visits and equipment drop-off. Now that's simple, easy, awesome. Switch to Xfinity for reliable internet and access to your favorite apps right on your TV. To schedule your free contactless delivery, visit Xfinity.com or call 1-800-XFINITY. Restrictions apply. Hoy puedo decir, es todo, es el brillo de mi mañana, eres la alegría aquí en la noche, es el gozo de mi alma, solo tú lo eres, Señor. Estás escuchando tu programa especial, Cada Mañana es Nueva, con la maestra y conferencista Rebeca Santana. Escucharás una palabra que transformará y bendecirá tu vida. Es el pan que descendió del cielo, la luz de mi vida. Mientras dure el Espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Muchas bendiciones en este día glorioso, aleluya. Saludo a toda mi gente que están ahí en sintonía. El tema de esta mañana es el vencedor, santo, el vencedor. Y la palabra está en 1 Corintios, capítulo 15, en el verso, 1 Corintios, capítulo 15, en el verso 54. Pues leemos en el poderoso nombre de Jesús, desde el verso 54 del capítulo 15 de 1 Corintios, dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Oremos. Señor, te damos gracias por esta tu palabra, por esta mañana, por este día, por tus bendiciones, porque eres bueno, porque eres santo, porque eres poderoso, porque eres fuerte, porque eres victorioso, porque eres vencedor, porque está con nosotros y eres quien nos conduce, nos ayuda y nos lleva de las manos. Así que, Señor, que en este día te damos las gracias, declarando victoria en nuestra vida. Abre nuestros oídos, abre nuestros ojos espirituales, enséñanos a entender tu palabra y a caminar por ella y a andar en fe. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Entonces, como dije ahorita, el tema es el vencedor. Yo quiero que tú mires lo que Jesucristo hizo, porque a veces nosotros ni conocemos y vamos a la iglesia y somos cristianos y ya, pero no entendemos esta cuestión de la vida espiritual. No entendemos que nosotros solamente entendemos lo que conocemos, y como no podemos entender lo que es espiritual, entonces lo comparamos, o en nuestra mente, aunque no nos sentemos a decir estoy haciendo una comparación, en nuestra mente, así nuestra mente lo relaciona con lo que conocemos. Pero escucha bien lo que la Biblia está diciendo. La Biblia está diciendo, y cuando esto corruptible, o sea, esto que se corrompe, se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Entonces le hace una pregunta: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? O sea, ¿dónde está el aguijón de la muerte? ¿Y dónde está el sepulcro de la victoria si no pudieron con Jesucristo?
Entonces, de este vencedor que te vengo a hablar es de Jesucristo. Mira, venció la muerte, venció a Satanás, venció el pecado. Estas tres cosas es necesario vencerlas. Él venció delante de nosotros para enseñarnos a nosotros a ser vencedores. Jesucristo venció a Satanás, venció el pecado, venció la muerte. Oye lo que dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Escucha bien, el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Esto es lo que Pablo vino a decir. Por eso que Pablo se buscó problemas y todavía el nombre de Pablo se busca problemas y ahora más, ahora se han levantado cada día más. Se han levantado un grupo diciendo que son cristianos y I don't know, y se hacen judíos y por allí y por aquí, tantas cosas ahora, y él levantándose contra el evangelio de Pablo. ¿Por qué? Porque es que Pablo fue el apóstol que el Señor asignó para los gentiles, para los no judíos, y a Pablo esto le costó y todavía está costando, porque se han inventado miles de cosas y muchas cosas por aquí y por allá. Quieren demostrar que si las cartas de Pablo no son verídicas, que si fue alguien que las falsificó, que si alguien dijo que era Pablo sin serlo, que es verdad que Pablo hizo cosas, pero que Pablo no escribió esas cartas, y por ahí un sinnúmero de cosas, porque todavía es un problema, porque lo que le traiga libertad al hombre y se trate de salvación, detrás está Satanás peleando con una cara de que pareciera que está defendiendo algo que es cierto, pero por atrás lo que está es peleando contra la salvación para que tú y yo no la alcancemos. Mira, Pablo se dio por entero a esto para tú y yo hoy dejarlo. No. Mira, Jesucristo venció, por lo cual nosotros somos vencedores. El apóstol Pablo está diciendo, mira, cuando esto que hoy se corrompe, se convierta en incorrupción y lo mortal ahí en inmortal, cuando hayamos pasado con el Señor, estemos en la eternidad con el Señor. ¿Dónde quedó la muerte? ¿Dónde está su victoria? Porque vamos a ser levantados, vamos a ser resucitados para la vida eterna. Y si es que estamos vivos para el rapto de la iglesia, entonces vamos a ser traspuestos en vida. Va a ser transformado este cuerpo incorruptible, este cuerpo corruptible a un cuerpo incorruptible que no se quiebra, que no se quebranta, que no se contamina. Entonces, el apóstol está preguntándole a la muerte, oye muerte, ¿dónde está tu victoria? ¿Dónde? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Porque no pudiste, no va a poder. Jesucristo venció. Yo quiero que tú y yo veamos en Hebreo, algo que dice Hebreo capítulo 2, en el verso 14, dice así de Hebreo. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte, escucha bien, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todo lo que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Vino como hombre, vino a socorrer. Y déjame decirte que cuando habla de Abraham, solamente no los judíos, dice la Biblia que el que acepta a Cristo pasa a ser hijo de Abraham por la fe, porque esto fue lo que identificó a Abraham, y dice, y lo de la fe son hijos de Abraham, y tú y yo hemos creído por fe, y lo de la fe somos hijos de Abraham, lo pertenece a esa bendición que está diciendo que vino para los hijos de Abraham y que venció a Satanás, venció la muerte, al que tenía la muerte, el imperio de la muerte, que es al diablo. El Señor venció a Satanás, venció la muerte, venció el pecado.
Entonces dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Lo que te estaba diciendo ahorita, que el apóstol Pablo ataca y dice, bueno, la ley fue la que vino y trajo el pecado, la ley me hace conocer el pecado. Entonces aquí él... En Corintios estaba diciendo acerca de la ley, pero aquí él está diciendo de que él se dio por en todo, como un sumo sacerdote delante de Dios, él cubrió todo. Él fue el cordero, él fue el sacrificio, él fue el sacerdote, fue todas las bases, podemos decir que Jesucristo la cubrió para salvarnos, todas. Se vino aquí como hombre para poder resistir como hombre y enseñarnos a nosotros a vencer. Y como hijo de Dios, como sacerdote se presentó para expiar por nuestros pecados, para limpiarnos. Dice, y en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, para poderlo limpiar, para podernos perdonar, para poder ser el sacrificio, para ser él aquel sacrificio expiatorio, para que Dios perdonara nuestro pecado. Entonces él venció el pecado, él venció la muerte y él venció a Satanás. El último enemigo que venció fue la muerte. Y eso, que todavía está la muerte que será vencida por completo, donde ya no más nos tocará a nosotros. Pero él, con él la venció. Ahora, por eso es que cuando tú y yo no vamos de esta tierra, no morimos. Lo que vamos es a dormir para despertar el día de gloria para estar con Jesucristo. Entonces no es que la muerte puede con nosotros, ¿por qué? Porque vamos a resucitar de la tumba también como Cristo resucitó y seremos llevados a su presencia. Entonces de la otra muerte que habla Apocalipsis, de la muerte segunda, que es para aquellos que se levantarán en el juicio para ser lanzados al fuego eterno. De esa nadie te va a librar. De la única manera que te libra es aquí y ahora, aceptando a Cristo, lavando tus pecados en la sangre del Cordero. Entonces este Cordero inmolado venció la muerte, venció a Satanás y venció al pecado. Como te dije ahorita, estas tres cosas tú y yo las tenemos que vencer. Vamos a ver a Colosenses capítulo 1, verso 13. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Oye, nos liberó de las tinieblas y nos traspasó al reino de Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Oye bien, tenemos el perdón del pecado. El capítulo 2, verso 15 dice, en el mismo Colosenses estoy leyendo, en el capítulo 2, verso 15, dice así, voy a leer desde el 14. Y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en qué comida, en bebida o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Escucha bien, está diciendo que él avergonzó a la potestad, la despojó, a los principados, a la potestad, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos públicamente en la cruz. Pero hay una palabra aquí que todavía es más importante, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Sabe que esta palabra, el acta de los decretos, es la misma palabra que se usaba cuando agarraban a un delincuente, a alguien con un cargo de que mató, robó, no importa cuántos cargos tenía, le levantaban esta carta, esta acta de decretos y le escribían por todo lo que él estaba siendo juzgado y lo ponían en su celda hasta que a él le tocara ver el juez. Cuando lo llevaban ante el juez, si ya él cumplió, si fue que robó y por robar le tocaban 2 meses, pues el juez, él cumplió los 2 meses. Si fue que mató y por matarle cabían 30 años, juez cumplió los 30 años. Entonces, si no había cumplido, el juez dictaba sentencia por lo que faltaba y para adentro otra vez, con su acta de decreto. Entonces, pero cuando ya había cumplido, el juez agarraba y cogía esta acta de decreto,
que era el papel donde estaba la acusación de aquella persona escrita, la ponía y la levantaba, le daba con el martillo a la mesa, ese martillo que tienen los jueces, y decía consumado en el idioma de ellos, que fue lo mismo que dijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Esto era en Roma. Esa gente tenía por costumbre hacer esto en su corte, por lo cual aquí Pablo está diciendo, anulando el acta de los decretos. Eso fue lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Cuando él dijo consumado es, cuando allí en la cruz los clavaron diciendo que él era el rey de los judíos, ese letrero que ellos veían no era el que estaba viendo el diablo. ¿Saben lo que el diablo veía? La carta de decreto contra ti, contra mí. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Le está diciendo a Satanás, mira, ya ellos no son culpables, yo lo declaro que ya cumplieron, declaro que está consumado, terminado, sentencia terminada, y lo clavó en la cruz del Calvario diciendo, ya no lo puede acusar más por eso. ¿Tú crees que cualquier cosa, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por ti, por mí, nos liberó? Por lo cual en esa libertad nos dio fuerza, nos dio poder, nos dio el Espíritu Santo para que nos fortalezca, para que de la misma manera tú venza a Satanás, tú venza el pecado y vas a vencer la muerte por una razón. Porque de la muerte que está hablando aquí es la muerte que trae el pecado, aquella que no va a poder vencer, que es la segunda muerte, a donde van a levantar los pecadores, los que murieron en pecado serán levantados para el juicio eterno, a donde el Señor dirá, apartado de mí, hacedores de maldad, lanzado al fuego eterno. Entonces dice que esa es la muerte segunda, esa es la que tú estás venciendo, no es que tú no vas a morir. Vuelvo y repito, cuando un cristiano muere, lo que pasa, la presencia de Dios duerme y pasa la presencia de Dios, no muere él, el cuerpo se queda sin vida aquí en la tierra, pero su ser de verdad pasa a la eternidad y allí está en un descanso hasta que lo levanten para entrar a su gloria victoriosa. Entonces, cuando vayan a ser lanzados aquello a la segunda muerte, tú has vencido la muerte, pero esa muerte que trae el pecado, porque el pecado es que trae esa muerte, cuando tú aceptaste a Cristo, que Él te declaró inocente de todo lo que tú eras culpable, tú quedaste limpio delante de Dios, por lo cual ahora lo que tiene que vencer, la tentación que te envía Satanás, tiene que vencer a Satanás, tiene que vencer sus seducciones, tiene que vencer sus ataques, tiene que vencer el pecado, porque cuando vence el pecado también está venciendo la muerte. Tú y yo, porque no sabemos, nos enredamos ahí afuera, volvemos y nos enlodamos, como dice la palabra, dice, y es como dijo el proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca vuelve a enlodarse en su lodo. No vuelva allá, que tú ni eres un puerco ni un perro para que vuelva a su vómito. No vuelva a enlodarte, y si te está enlodando, salte del lodo, tiene que vencer. Tú eres un vencedor, porque el que te llamó venció, el que te llamó vino como hombre para enseñarnos a vencer. Fue a la cruz y allí lo que parecía debilidad era fuerza y lo que parecía derrota era victoria, porque allí estaba comprando tu libertad y la mía, tu salvación y la mía. Estaba derrotando a Satanás y estaba exhibiendo a la potestad y a los demonios públicamente su derrota, clavando en la cruz del Calvario toda nuestra culpa, todos nuestros pecados. El acta de decreto que había contra nosotros ya no está y nos hizo libres, por lo cual no hay otro que venza como Él. Él es el vencedor. Venció a Satanás, venció el pecado y venció la muerte. Dice la Biblia que anduvo en semejanza a nosotros, igual en todo, pero no pecó en nada. Venció el pecado, venció la muerte, la tumba no pudo con él. Por eso que el apóstol Pablo dice, ¿y dónde que está tu victoria, oh muerte? ¿Dónde está tu aguijón, oh muerte? ¿Dónde está tu victoria, sepulcro? No lo pudiste retener. No se quedó allí en la tumba, tampoco tú y yo nos quedaremos. Al oír la trompeta, al oír esa voz como voz de trompeta que nos llame, seremos levantados de donde estemos. Entonces, Él venció, nosotros también venceremos. Él venció, Él es el vencedor.
Tú eres el vencedor también, porque para eso nos dejó el Espíritu Santo. Sacúdete en este día. Sal a vencer, que la Biblia está diciendo que Él fue el que dio el todo para que tú y yo anduviéramos bien. Él venció, Él venció. Te voy a leer a Colosenses una vez más. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, trasladando al reino de su amado Hijo. Mira, nos libró de la tiniebla y nos trasladó para que seamos parte del reino, en quien tenemos redención por su sangre. O sea, nos compró el perdón de pecado. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón del pecado. Ya hemos sido perdonados. Entonces, Colosenses capítulo 2 en el verso 15 ahora, que ya lo había leído, pero lo voy a leer para terminar. Dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por eso dice que nadie te juzgue por tontería que andan juzgando aquí, allí, que si esto. Mira, tú eres lavado en la sangre de Cristo. Tu ropa ha sido emblanquecida y lo único que te la ensucia es volverte a enlodar en el pecado. Pero si te enlodaste, todavía de ahí te puede parar, pedirle perdón al Señor, decirle que te lave porque esa sangre está vigente, que te lave en su sangre y empezar a decir, como dijo el apóstol Pablo en Corintios, recordarle, venir ante su presencia y recordarle a las tinieblas lo que el apóstol Pablo dijo en el capítulo 15 de Primera de Corintios, que dijo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. ¿Viste? La ley le daba poder al pecado, porque Pablo dijo, hasta que yo no conocí la ley, no sabía que andaba pecando. Al conocer la ley, ahora la ley me trae entendimiento, ahora entiendo que soy pecador, por lo cual ya no hay excusa. Nosotros reconocemos cuando lo hacemos mal, soy pecador, pues la ley no pudo llevarme, la ley lo que me llevaba era pecar. ¿Sabe por qué? Porque no la puedo cumplir y como no la cumplo me hace culpable. Por eso todo aquello que se están judaizando, diciendo que ahora ellos guardan la ley, vamos a ver si es verdad que la vas a guardar. Pues si no pudo este pueblo que trataba de cumplir con toda la ley de Dios, trataba de cumplir los mandamientos, no puede, porque aún te guarde con 9, cuando falle en una, te culpan de la 10, no hay manera, tú eres un ser humano caído, todavía está en la carne, todavía hace cosas que a Dios no le agradan, por lo cual le va a fallar a Dios. Entonces el apóstol está diciendo, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tú eres victorioso. Tú eres vencedor, ¿sabe por qué? Por medio del Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, está firme y constante, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Yo no sé cómo tú te sientes hoy, pero todo lo que tú has hecho para el Señor, en el Señor y en la obra del Señor no es en vano. Sigue trabajando, que hemos tenido la victoria. Gracias al Señor, dijo Pablo, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mira, si el Señor Jesucristo no había vencido, no nos puede dar victoria. Es que Él es un vencedor. Venció a Satanás, venció el pecado, venció la muerte. Tú y yo también podemos vencer. Por eso nos dio el Espíritu Santo, pero tú no puedes pretender vencer solo. Necesitas servirle al Señor, buscar una vida llena de lo espiritual, orar, ayunar, leer la palabra, congregarte. La gente quiere dejar de congregarse y se van apagando como vela. Si tú enciendes una hoguera, si tú enciendes una fogata, pero luego que ella está bien encendida, esa brasa, esos palos que le entran para encenderla más, tú puedes sacar uno de allí, es verdad que va a salir encendido, pero pronto se va a apagar, porque se salió de donde estaba el fuego. Así le pasa a la gente. Ellos inventan miles de excusas, no sabiendo que detrás de todo eso está Satanás, pero luego que se dejan de congregar, su vida no vuelve a ser la misma, que no te lo diga ni uno. El fuego empieza a menguar, claro, pues ya tú no estás en medio del fuego, ya tú eres uno solo encendido que pronto se va a apagar, porque para permanecer tiene que estar en el fuego. Así es que
El fuego está en el amor de los hermanos, el fuego está en que venzamos juntos, oremos juntos, nos alimentemos de la palabra y en vez de llenarnos a veces de tanta tontería, buscar las cosas más espirituales para que estemos más fuertes. Así es que oremos, Señor, te damos las gracias y danos esa fuerza que no tenemos para vencer, porque tú eres vencedor y tú nos diste el Espíritu Santo para que nosotros también seamos vencedores. Así que ayúdanos a vencer como tú venciste a Satanás, venciste el pecado y venciste la muerte. Cuando nosotros le resistimos a Satanás sus artimañas, le resistimos sus mentiras, le resistimos sus seducciones, lo estamos venciendo. Y cuando no pecamos, estamos venciendo el pecado, pero al mismo tiempo estamos venciendo la muerte. Así que gracias, vencedor. Ayúdanos a nosotros a ser cada día un vencedor. Bendícenos en este día y que este sea el mejor de nuestros días. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Recuerda que cada mañana es nueva porque Cristo la hace nueva. Bendiciones. Acabas de escuchar tu programa especial. Cada mañana es nueva. Con la maestra y conferencista Rebeca Santana. Será hasta la próxima, donde Dios bendecirá tu vida con una palabra de transformación. Dios te bendiga. Los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad. Los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, Señor. Sí, Señor, sí, Señor. Sí, Señor.